Bienvenidos a Ver del Monje, el hogar de historias que inspiran, que motivan a vivir con energía positiva. Y también relatos que invitan a la reflexión profunda, si te identificas con nuestros personajes. Puedes enviar un regalo de apoyo respondiendo al comentario de regalo, Super Thanks, aquí abajo. Cada acto de compartir es una semilla de amor, en un pequeño pueblo a orillas de un lago llamado San Elías, donde la población es escasa y el tiempo parece transcurrir con una lentitud infinita, vivía un anciano llamado Don Nazario, solo en su casa de madera junto al lago. Antaño fue un cestero famoso, pero ahora solo le quedaban los juncos. Y la nostalgia. Tenía 3 hijos, pero en 15 años ninguno había vuelto. Cada mañana, como un ritual de espera, se sentaba junto al lago a tejer cestas, en las afueras del pueblo de Robledal, un lugar con hileras de eucaliptos viejos que dejan caer sus hojas todo el año y un camino de tierra roja serpenteante como las arrugas en la frente de un anciano, había una vieja casa de madera, escondida tras un seto de ciruelos. La puerta verde estaba desteñida por el sol y el viento, el techo de tejas, inclinado, parecía dispuesto a volar con el primer vendaval. Allí vivía don Nazario, de 84 años, solo, silencioso como una corriente subterránea que nadie ve, pero que persiste y punto. En el pueblo lo llamaban el viejo cestero. Porque cada mañana, antes de que el sol se filtrara por la fina niebla sobre el lago, se le veía en el umbral de su casa, sus manos huesudas entrelazando lentamente las varas de sauce, dando forma a cestas sencillas, regulares y cuidadas, como si fueran para un día muy especial. Lo curioso era que nunca las vendía, tampoco las regalaba a nadie. Cada vez que terminaba una cesta, la limpiaba suavemente con un paño blanco y la llevaba al pequeño almacén junto al costado de la casa, un lugar repleto de cestas ordenadas como recuerdos olvidados. Nadie sabía para qué las tejía. Pero pronto empezaron a circular rumores en el pueblo. La gente murmuraba, dicen que prometió que la primera cesta sería para cada hijo cuando regresara, y los 3 se fueron hace más de 15 años. Ninguno volvió, cuentan que en aquel entonces era pobre, pero se esforzó para que estudiaran bien. Y ahora, pues, nadie se atrevía a preguntarle directamente. Tampoco querían mencionarlo. Porque cada vez que se hablaba de sus hijos, don Nazario miraba hacia el lago donde había un pequeño banco de madera bajo un sauce, el lugar donde se sentaba cada tarde para esperar qué. Tal vez él mismo no lo sabía. Algunas tardes, justo al ponerse el sol, don Nazario salía en silencio con una cesta, se sentaba a la orilla, las manos sobre las rodillas y la mirada perdida, como aguardando que una barca invisible atracara. La gente que pasaba lo saludaba en voz baja, él respondía con una leve sonrisa, y volvía a fijar los ojos en el agua. A veces, el viento dejaba caer unas hojas dentro de la cesta. Entonces él las recogía, soplaba suavemente, y acomodaba el asa como si temiera que alguien lo acusara de descuido. Pero nadie se llevaba esas cestas. Y cuando caía la noche, él abrazaba la cesta contra el pecho y volvía a su silenciosa casa de madera. Para repetirlo al día siguiente, un día, alguien le preguntó, ¿por qué no vende las cestas? Con lo bonitas que son. En el mercado podría ganar mucho. Él solo sonrió, no están hechas para extraños. Entonces, ¿para quién las teje? Para quienes prometieron volver. La respuesta, breve pero cargada de sentido, hizo que nadie se atreviera a seguir preguntando. Porque en sus ojos, en ese momento, se veía todo un océano de espera. Él había tenido 3 hijos, 3 rumbos de viento. Cuando eran jóvenes, solían ayudarle a tejer cestas,
reían a carcajadas cuando se equivocaban de fibra. Una vez, el menor se cortó la mano con un fragmento de sauce seco. Él lo abrazó toda la tarde, consolándolo mientras terminaba de atar la cesta por él. Les había prometido a cada uno, cuando crezcan, estudien bien y regresen. Papá guardará la primera cesta de cada uno, para que recuerden sus raíces. Luego crecieron. Se fueron a estudiar lejos. Después se graduaron. Y desaparecieron en el flujo de la vida. Al principio, las cartas seguían llegando con regularidad. Las llamadas aún sonaban en cada fiesta. Pero poco a poco se hicieron más escasas. Hasta que un día, él solo podía ver el nombre de sus hijos en el buzón viejo, y ni siquiera estaba seguro de si era su letra. La última carta que recibió fue del hijo menor Daniel. La recibió en una tarde lluviosa. El sello estaba mojado, la esquina del sobre arrugada. La sostuvo en sus manos toda la noche, sin abrirla. Tenía miedo de que, al conocer su contenido, ya no tuviera motivo para seguir esperando. Desde entonces, aquella carta quedó guardada en el cajón de la mesita de noche, aplastada dentro de una libreta vieja y sujeta con un trozo de lana amarilla, la misma que Julia había tejido para hacerle una bufanda cuando estaba en quinto de primaria. Los vecinos del pueblo aún lo veían ir al lago cada tarde. Pero pocos notaban que, cada semana, tejía exactamente 3 cestas, ni una más ni una menos, 3 hijos. 3 oportunidades de regresar. 3 esperanzas. Así, las cestas se fueron apilando en el almacén. Algunas empezaron a pudrirse por las asas, otras a ser roídas por insectos, pero él las conservaba. Una vez, llovió fuerte y el agua entró en el almacén. Un vecino, alarmado, corrió a avisarle para que subiera las cestas a un lugar alto. Él guardó silencio y por sí mismo, fue moviendo cada cesta, con la delicadeza de quien toca una reliquia familiar. Aunque vivía solo, su casa seguía limpia, con aroma a madera vieja y hojas de sauce seco. En la pared colgaban 3 pequeñas fotos, una de cada hijo, en su propio rincón. Cada mañana, saludaba a cada foto con una frase habitual: papá sigue esperando. No te preocupes. Luego preparaba té, ponía una taza frente a cada foto y recién entonces se sentaba a desayunar. Algunos días no comía nada, solo bebía despacio, mirando a lo lejos por la ventana. Tal vez lo que hacía que la gente respetara al señor Nazario no era que viviera solo, sino que nunca había culpado a nadie, no decía palabras duras. No volvía a mencionar el pasado. No reprochaba nada. Solo cumplía en silencio la vieja promesa, que si sus hijos regresaban, la primera cesta de su vida les sería entregada por sus propias manos. Una tarde, un niño del pueblo, movido por la curiosidad, se coló en el almacén de cestas. Cuando él lo descubrió, el niño, asustado, se disculpó. Pero él no se enojó. Se agachó y le preguntó suavemente: ¿te parecen bonitas? El niño asintió. Él sonrió y susurró como contando un secreto. Son historias que papá todavía no ha contado. Una cesta vacía, colocada junto al lago, no es simplemente un objeto artesanal. Para el señor Nazario, es una invitación a volver a casa. Es un boleto sin fecha de vencimiento. Es el símbolo de una fe persistente, la creencia de que, aunque pasen muchas estaciones de lluvia y sol, hay amores que no cambian, y en esa orilla del lago, cada tarde, siempre hay un anciano sentado en silencio, junto a una cesta vacía, esperando algo que quizá nunca llegue, pero si alguna vez pasas por ahí,
No lo llames el abandonado, llámalo el hombre que aún cree en una promesa. El sol aún no había alcanzado su altura. La niebla matinal seguía tendida como un velo fino sobre la superficie del lago, cubriendo el agua quieta como una bufanda delicada, cuando el señor Nazario ya estaba sentado frente al alero de su casa. Sus manos temblaban, pero eran firmes al trabajar cada fibra de mimbre, cada punto tejido con precisión. Era un gesto tan familiar para el que no necesitaba mirar para recordar cada pliegue, cada forma de apretar. No sabía bien por qué seguía tejiendo. Tal vez por una promesa, o tal vez porque era lo último con lo que todavía sentía que podía ser útil en este mundo, aquella mañana, cuando estaba rematando la última hebra de mimbre. Oyó pasos suaves que bajaban por el sendero de tierra roja hacia la orilla del lago. Era una joven de unos 25 años, con 2 cestas de pescado fresco al hombro, camisa descolorida y el cabello recogido en un moño alto. Se acercó, se quedó un momento en silencio, observando cómo él tejía, sin decir nada. Luego, como si no pudiera contener su curiosidad, habló: «Señor, esta cesta es preciosa. Nunca he visto a nadie tejer tan parejo». Nazario levantó la vista. Sus ojos, nublados por la edad, se encontraron con la mirada clara y sincera de la joven. Se sorprendió un poco, hacía mucho que nadie se detenía a preguntar, y mucho menos a elogiar una cesta que ya casi nadie usaba. «Bah, es solo mi viejo oficio. Cuando era joven, hacía estas cosas para cambiar por un poco de arroz o algún pescado». La joven dejó su carga en el suelo y se agachó junto a él. «¿No las vende, señor?» «Necesito una para guardar el pescado. Mi cesta está a punto de romperse». Él sonrió y negó con la cabeza. «No las vendo, hija». «¿Estas?» «Las guardo. Cada cesta es para uno de mis hijos, por si algún día regresan». Su voz era ligera, pero en su mirada Lucía percibió otra clase de niebla, la niebla del tiempo, de una espera sin nombre. No preguntó más. Solo asintió suavemente y se presentó: «Me llamo Lucía. Desde hace años vendo pescado en el embarcadero. Quizá no lo recuerde, pero yo siempre lo veo aquí, tejiendo cada mañana». Nazario sonrió, entrecerrando los ojos. «Puede que lo recuerde. O puede que ya lo haya olvidado. A mi edad, todo va despacio. Desde aquel día, cada mañana Lucía volvía a pasar. A veces le traía un trozo de pastel de pescado asado, otras una toronja recién cortada del huerto de un vecino. Algunos días de lluvia, llegaba con su sombrero de hoja de palma solo para sentarse 15 minutos junto a él. En silencio, antes de marcharse, no hablaban mucho, pero en aquel silencio algo cálido empezó a tomar forma. Los desayunos sencillos compartidos, un trozo de pan de maíz, una taza de infusión de hojas, se convirtieron en un hábito sin necesidad de cita. Él le contaba sobre las primeras cestas que había tejido, sobre el día en que llevó a sus 3 hijos al muelle y les dijo: «Estudien, pero no olviden el camino de vuelta». Luego reía: «Seguro que están demasiado ocupados». Lucía guardaba silencio cada vez que él hablaba de sus hijos. Pero lo miraba a los ojos y veía con claridad lo que él no decía, la esperanza silenciosa, mezclada con una pizca de miedo. Un día, cuando el sol ya se inclinaba sobre la colina del oeste, ella acarició una de las cestas que se secaban bajo el árbol de carambola. El mimbre era suave, el tejido firme. «Señor, ¿cree que podría aprender este oficio? Digo, me gustaría saber tejer una cesta para mí misma».
Nazario se sorprendió un instante y luego asintió. Claro que puedes aprender. Pero hay que tener paciencia. Y cuando, bajo el pequeño alero, ella intentó sostener torpemente las fibras de mimbre, comprendió lo que él decía. Cada hebra era un fragmento de memoria, un latido de la tierra, un respiro pausado que su vida nunca le había permitido. Lucía nunca conoció a su padre. Su madre murió joven. Desde niña tuvo que ganarse la vida sola, trabajando en lo que saliera, ayudante en un puesto de frutas, limpiando pescado, barriendo el mercado. Nunca imaginó que tendría a alguien junto a ella, enseñándole algo sin pedir nada a cambio, pero Nazario, con sus ojos nublados y manos nervudas, le enseñó a tejer como si fuera su propia nieta. Le explicaba por qué había que cortar así las esquinas. Redondear de esa manera, como ablandar el mimbre sumergiéndolo en agua, como secarlo al sol para que no se agrietara. Cada mañana empezaban juntos una nueva cesta. Y cada vez que la terminaban, él le ponía un nombre: cesta del lunes por la mañana, cesta de mimbre húmedo, cesta de flores de carambola. Lucía guardaba todo en su memoria. Entendía que, para él, cada cesta era un trozo de la vida que había vivido. Y de la espera que aún sostenía. Una mañana, cuando terminó su primera cesta, don Nazario la contempló durante mucho rato. No dijo nada, solo asintió levemente. Luego murmuró, como si hablara consigo mismo: esta cesta merece quedarse. Como guardar a alguien que ha pasado por tu vida. Lucía no respondió. Pero aquella mañana volvió más tarde de lo habitual, llevando consigo su primera cesta, con algunos peces frescos, una cebolla y una sonrisa silenciosa. Y desde entonces, la gente alrededor del lago empezó a presenciar una escena poco común: una joven que, cada mañana, traía un pequeño obsequio a un anciano y se sentaba junto a él a tejer cestas. Nadie se atrevía a preguntar, tampoco a burlarse. Porque todos entendían que hay fibras de mimbre que no solo sirven para tejer cestas, sino para unir dos vidas que parecían destinadas a no encontrarse jamás. Pasaban los días. Y, por primera vez, en el interior de la cesta había algo más: una pequeña cinta de seda azul clara, como el color del agua del lago al amanecer. La cesta vacía ahora tenía nombre. Y don Nazario ya no era el único que tejía cestas en aquella orilla. La temporada de lluvias pasó ligera como una canción triste, dejando el aroma a tierra húmeda y el canto de urracas sobre el techo cubierto de musgo. La casa de don Nazario, escondida junto al viejo embarcadero, adquirió un nuevo aliento, no por tejas renovadas, sino por las risas suaves que se colaban por las ventanas de bambú, por la presencia de una joven que siempre entraba con la luz temprana y las manos dispuestas a compartir algo. Lucía llegaba cada mañana, no solo para aprender a tejer, sino, al parecer, para llenar un vacío en ella. Y en él. Ordenaba la pequeña cocina, replantaba el huerto marchito tras tantas estaciones sin riego. La albahaca crecía alta, las batatas se extendían hasta la pared. Y en la cocina la leña volvía a arder en las mañanas frías. Cada cesta terminada se ponía a secar bajo el emparrado de bugambilias. Ya no eran simples objetos, sino historias. Cada cesta era una mañana con canto de cigarras, un mediodía con un vaso de agua fresca, una tarde con el sonido de palillos golpeando suavemente. Don Nazario solía decir, al tejer, tienes que escuchar la fibra, comprenderla como comprendes el corazón de una persona. Hay fibras blandas, otras duras, unas siguen la forma de tu mano, otras se resisten. Pero con paciencia, al final toman forma. Igual que la vida,
Lucía asentía, grabando las palabras en el corazón más que en papel. Aprendía rápido, pero sin prisa. Y en ese ritmo pausado, comenzó a limpiar la casa de él, no solo con escoba y agua, sino con atención, con mirada y con manos. Un mediodía, con el sol derramándose sobre el suelo de ladrillo, descubrió otra cesta. No estaba en el estante ni en el porche con las demás, sino en un rincón oculto, tras una cortina vieja. Dentro de un arcón de madera con cerradura. No intentó abrirlo. Solo que, mientras limpiaba, la vio en las manos de él, que la sacó, la contempló largamente y luego la guardó con cuidado. Esa cesta no era como las demás. Era de bambú dorado, tan apretadamente tejida que parecía medida al milímetro. En un lateral llevaba una pequeña pieza de cuero con un nombre grabado, Manuel. Lucía no preguntó. Pero desde entonces observó. Cada noche, al caer la penumbra, él solía sacar aquella cesta del arcón, y bajo la débil luz del quinqué, mirarla largo rato. A veces acariciaba sus paredes como si tocara el rostro de alguien. En ocasiones permanecía en silencio, otras, exhalaba un suspiro leve, no un suspiro triste, sino como una palabra que hubiera tragado hasta el corazón. Lucía conocía ese nombre. Manuel, el hijo mayor, del que él había hablado algunas veces. De pequeño le gustaba atrapar cigarras, tejía fatal, pero insistía en aprender como su padre. Después, la voz de él se apagaba y cambiaba de tema. Una tarde, mientras ella recortaba las hojas tiernas del huerto, él se le acercó con la cesta de bambú dorado en las manos. No dijo nada, solo se la tendió. Lucía la recibió con cuidado, como temiendo despertar algo dormido en lo profundo. «Sabes que esta cesta no es como las otras, ¿verdad?». Sonrió suavemente, con voz áspera como tambor que hace mucho no suena. Lucía asintió. «Es la primera que hice para Manuel. Cuando decidió irse a la ciudad a estudiar, quise enviarle algo. Algo que llevara el alma de su padre, del pueblo, de la tierra». Se sentó en el escalón, mirando lejos. «Pero la dejó, hija». Dijo que no la necesitaba, que en la ciudad ya nadie usa cestas hechas a mano. Sonrió, pero yo vi que sus ojos estaban tristes. Lucía apretó la cesta contra sí. Imaginó a un niño tímido, con ojos parecidos a los de él, que en el día de despedida dejó un pedazo de su infancia en aquella cesta de bambú dorado. Desde ese día, cada año hago otra cesta. Una para Manuel, otra para Martín, otra para Daniel. Cada vez que lo recuerdo, tejo. Y al terminar, pongo el nombre de cada uno. Nadie las reclama, pero yo sigo tejiendo. Como si cada cesta fuera un hilo que los guiara de vuelta. Lucía sintió un nudo en la garganta. Miró la casa, ahora con verde, con risas, con olor a humo de leña. Pero en esa casa seguía habiendo algo incompleto, la ausencia de 3 hijos. Aquella noche, después de la cena, sacó la cesta dorada y la limpió con un paño suave, con la delicadeza de quien cuida un tesoro. Luego puso dentro una libreta pequeña, de tapa de madera prensada, como las que ella usaba para anotar los modelos que aprendía. En la portada, pegó un papelito: «Aprenderé a contar lo que usted no ha terminado de decir». Don Nazario lo vio, pero no dijo nada. Solo sonrió. Y en sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, brilló la luz de quien espera algo, no un milagro, no un regreso, sino una continuidad. En los días siguientes, Lucía le pidió permiso para reescribir la historia de cada una de las cestas. Cada una tenía un nombre, una fecha y un pequeño recuerdo asociado.
juntos, fijaron en el fondo de cada cesta una pequeña tira de tela, donde ella escribió: «Esto es parte de un recuerdo. Si lo encuentras, que sepas que alguien te ha esperado por mucho tiempo». Y luego, cuando él no miraba, ella llevó en secreto algunas cestas al mercado temprano por la mañana. No para venderlas. Solo las dejaba en la esquina del puesto de pescado o en un banco junto al embarcadero. Dentro de cada cesta, un pequeño papel decía: «Quien tejió esta cesta alguna vez tuvo un hijo que se fue lejos. Si estás perdido, por favor, vuelve al menos una vez». Lucía sabía que no había certeza de que Manuel, Martín o Daniel llegaran a ver esas cestas, pero al menos, desde ese momento, él ya no esperaba solo. Y la pequeña casa junto al embarcadero no solo guardaba cestas, sino también la memoria de quienes alguna vez fueron amados. Una mañana de principios de otoño, cuando el rocío aún reposaba delgado sobre las hojas de mostaza, Lucía sacó la escoba para barrer el polvo del viejo armario de madera que llevaba mucho tiempo cerrado. La madera estaba carcomida en algunas esquinas y tenía zonas desprendidas por la humedad, pero el armario seguía allí, silencioso, como un guardián de la memoria. Sobre él, una tela blanca, amarillenta por el tiempo, lo cubría por completo, como ocultando algo que no quería que nadie tocara. Lucía no estaba buscando nada, solo quería limpiar el polvo y ordenar aquel rincón. Pero al abrir la puerta izquierda del armario, la bisagra chirrió suavemente, como un suspiro. Encontró una pequeña caja de madera, cuadrada, cerrada con clavos y atada con una cuerda de yute rústica. Bajo la gruesa capa de polvo, se podían distinguir unas letras grabadas con una navaja gastada. «Para mis hijos. Para mis hijos». Vaciló un momento, luego, como guiada por algo, abrió la caja. Dentro no había dinero ni papeles importantes, solo un manojo de cartas, todas ordenadas con esmero y atadas con una cinta azul deshilachada. Cada carta estaba escrita a mano en papel cuadriculado viejo. La letra ya no era firme. Algunas líneas estaban borrosas por la tinta corrida y en otros lugares había tachaduras. Lucía sacó una carta y la abrió con cuidado. «Martín, ¿recuerdas aquella vez que papá te enseñó a apretar bien el nudo cuando tejías una cesta? Siempre olvidabas. Siempre ibas con prisas. Papá solía regañarte, y luego se reprochaba por ser demasiado estricto, pero, ¿sabes? Solo quería que hicieras todo con esmero. Te extraño, y no sé dónde estarás ahora, si comes a tus horas, si todavía escribes poesía como antes». Temblándole las manos, sacó otra carta. «Martín, he oído por los vecinos que ya tienes esposa. Me alegro, de verdad me alegro. Pero también me duele que nadie me lo haya dicho. Pensé que, cuando formaras tu familia, nuestra casa estaría un poco más llena, pero más cálida. Mi hija llevaría mis cestas al mercado. Mi nuera me ayudaría a cuidar el huerto, y los nietos. Ay, todavía me siento aquí, junto al lago, imaginando sus caritas». Lucía no supo por qué, pero al leer eso, la garganta se le cerró. Pasó las cartas rápidamente, cada una era un fragmento del alma de don Nazario, enviadas pero nunca recibidas. Y, curiosamente, la mayoría terminaban con la misma frase, como un hábito obsesivo: «Sigo aquí, junto al lago, esperando». Ella tomó el manojo de cartas, salió al porche. La luz de la mañana se filtraba oblicua a través de la enredadera de bugambilla, dibujando sombras intrincadas sobre la tierra. Don Nazario estaba sentado en la vieja silla de madera, taza de té en mano, mirando hacia el vasto lago en la distancia, donde el agua permanecía inmóvil, como si el viento nunca la hubiera tocado. «Abuelo», dijo Lucía, pero con una voz tan baja que hasta a ella misma le pareció ajena. Él giró la cabeza.
sus ojos ancianos se posaron en ella, en el manojo de cartas que abrazaba, y en ese instante, Lucía vio algo que en todos esos días no había visto, sus hombros se hundieron levemente. Y en su mirada se dibujó un dolor imposible de ocultar, como el de alguien que acababa de perder el secreto más grande de su vida. Las encontré en el armario, susurró, sentándose a su lado y colocando la caja de cartas sobre la pequeña mesa de madera. Él no se apresuró a abrirla, solo miró, y suspiró suavemente, así que... Ni el gato pudo guardar el secreto. Lucía no sonrió. Esperó a que él continuara. Pero él guardó silencio, con la mirada perdida en el lago como si quisiera esquivar a sí mismo. ¿Por qué no lo envió?, preguntó ella. ¿Por qué escribió tanto y no lo mandó? Tal vez. Si al menos uno de ellos lo recibiera. Volverían. Él negó con la cabeza, muy despacio. Si todavía se acuerdan de su padre, no necesitan carta. Y si ya lo han olvidado, esta carta solo les causará remordimiento. ¿Y el remordimiento? Hizo una pausa antes de seguir. Es algo que no se debe despertar. Porque hace que uno quiera apartarse, no regresar. Aquella frase quedó flotando mucho tiempo en el aire. Lucía sintió que hasta el viento había dejado de soplar y que el lago se había quedado inmóvil. Nunca había pensado en escribir cartas sin enviarlas, como plantar un árbol y no regarlo. Pero ahora lo entendía, para él, esas cartas no eran para otros. Eran su manera de conservar una parte de sí que aún no se borraba. Pero usted sigue escribiendo. Susurró ella, sí, porque no puedo dejar de recordar. Ni dejar de esperar. Lucía permaneció en silencio a su lado. Sobre la mesa, las cartas temblaban como si llevaran dentro el latido del corazón de un padre envejecido. Y ella, en ese escenario, sintió que ya no era una visitante, sino la guardiana de una historia que poco a poco se desvanecía en la niebla de la mañana. Aquella tarde, cuando él se quedó dormido en el sillón, ella volvió a su habitación y sacó un cuaderno nuevo. Empezó a escribir. No para sí misma, sino para esos hijos que estaban en algún lugar, una carta de una desconocida que les contaba que su padre seguía allí, recordando cada rostro, cada costumbre, cada mañana en que los tres comían pan de maíz junto al fogón, y añadió al final, él no los culpa. Solo teme que un día, si regresan, ya no haya nadie sentado junto al lago esperándolos. Lucía no sabía si llegaría a enviarla. Pero, a diferencia del señor Nazario, ella creía que había cartas que debían enviarse, no para ser respondidas, sino para que alguien allá afuera supiera que todavía quedaba una puerta sin cerrar. Y que, si querían, podían volver a un lugar donde había cestas viejas, una caja de madera y un padre que nunca dejó de esperar. La tormenta llegó una mañana en que nadie la esperaba. La noche anterior, el cielo estaba tan claro como el cristal y la luna reflejaba el lago como un espejo. Pero al amanecer, antes de que cantaran los gallos, nubes negras avanzaron como un ejército invisible, cubriendo el cielo con un gris plomizo. Lucía despertó con el silbido del viento filtrándose por las rendijas de las ventanas. Las ramas de los sauces, allá en la orilla, se inclinaban, y las hojas susurraban como presagiando algo malo. Corrió la cortina, inquieta, y miró hacia el jardín, donde el señor Nazario solía regar las hortalizas, cosechar o simplemente sentarse a contemplar el paisaje, pero esa mañana, él no salió. Empujó con cuidado la puerta de su habitación y lo encontró tendido, con el rostro pálido y la respiración pesada. Una manta fina lo cubría a medias,
y en su mano aún sostenía flojamente el sombrero de paja, ese que nunca olvidaba ponerse, aunque solo fuera para salir al patio. «Señor», llamó Lucía suavemente, sentándose junto a la cama, sus ojos se entreabrieron. La mirada, opaca, seguía dirigida hacia ella como atravesando el sopor. Hizo un esfuerzo para respirar y extendió la mano hasta tocar la suya. Su voz fue apenas un susurro, como el viento entre las hojas del sauce. «Si ellos vuelven, no digas nada. Solo entrégales esa cesta». Lucía le tomó la mano, sintiendo como el calor se iba desvaneciendo. No sabía cuánto duraría el aguacero, ni si él resistiría hasta entonces. Pero lo que acababa de decir, simple y cargado de anhelo, le hizo sentir como si hubiera escuchado el corazón anciano llamando a viejos recuerdos dormidos. Esa cesta, ella sabía que él se refería al viejo cesto de bambú que solía tejer cada primavera. Él solía decir que era la única costumbre que nunca se rompió. Cada año, por más que le temblaran las manos, tejía al menos uno. No para vender, sino para guardar. Cada uno de esos cestos estaba colgado en el techo de la cocina, con un pequeño papel que llevaba el nombre de un hijo y su año de nacimiento. Nadie los quitaba. Nadie los reclamaba. Lucía le había preguntado una vez, ¿por qué no se los da a los vecinos de abajo para que los usen? Él solo negó con la cabeza, es la parte que guardo para ellos. Si no puedo guardarles nada más, al menos que sea un cesto. Por la tarde, estalló una tormenta feroz. El viento golpeaba con fuerza, haciendo que las ventanas se estrellaran contra la pared y que las tejas cayeran una tras otra. Lucía apresuradamente colocó sacos de arena contra la puerta y aseguró el alero con un viejo saco de arroz. Afuera, el lago se agitaba, el agua rompía contra la orilla en espuma blanca. Mientras buscaba un trozo de plástico para cubrir las hileras de col en el porche, accidentalmente derribó una pila de libros viejos junto al armario de madera. De entre las páginas amarillentas, cayó un sobre tan viejo que los bordes del papel estaban casi reducidos a polvo. Lo abrió. Dentro había un pequeño papel escrito con letra cuidadosa: Daniel, calle 3, casa 118, barrio Estrella, Ciudad Norte, Daniel. El hijo menor que, en una carta nunca enviada, él había mencionado, mi hijo menor, el que solía dibujar iglesias en la arena. El corazón de Lucía latía con rapidez. Corrió a la habitación, buscó más documentos, viejas facturas, un libro de asistencia del taller de ladrillos, algunas fotos en blanco y negro. Y, tal como imaginaba, el nombre Daniel aparecía en el reverso de una vieja fotografía donde se veía a un adolescente sentado en los escalones, con un cuaderno de dibujo en la mano, y detrás, don Nazario sonriendo. Sus rostros compartían algo en la mirada, un brillo claro y, al mismo tiempo, una brasa oculta como ceniza viva. Sin dudarlo, se sentó a escribir una carta. En ella no decía que don Nazario estaba enfermo. No contaba lo que él había susurrado. Solo escribió: si usted es Daniel, hijo de don Nazario, sepa que él sigue aquí, junto al lago, en la pequeña casa de ladrillo con la bugambilia en el patio. Él no dice nada, no pide nada. Pero hay un cesto de bambú, colgado del techo de la cocina, con su nombre desde hace años. Nunca se ha caído, nunca se ha usado para nada. Está esperando a su dueño. La envió a la mañana siguiente, cuando el viento se había calmado. La primera semana pasó sin noticias. La segunda semana
Fue 3 veces a la oficina de correos y siempre recibió un gesto de negación. En la tercera semana, le devolvieron el sobreviejo con un sello rojo intenso: el destinatario no existe. Lucía se quedó de pie frente a la oficina de correos, apretando la carta en su mano, sintiendo que la tormenta de días atrás todavía soplaba a su alrededor. ¿No existe? ¿O se habrá mudado? «O ya no hay nadie que quiera recibirla», regresó en silencio. Esa noche, permaneció largo rato sentada junto a él, que aún débil apenas abría los ojos cada vez que ella le cambiaba la toalla tibia. «No hay noticias», susurró, aún sabiendo que quizá él no podía oírla. «¿No has vuelto?» «Nadie», él parpadeó suavemente. Por un instante, su mirada se nubló con una tristeza profunda, no por decepción, sino porque sabía que aquello sucedería. Lucía apartó la vista, ocultando una lágrima tras un suspiro. Pero al mirar hacia el viejo cesto de bambú colgado cerca del techo, intacto, iluminado tenuemente por la lámpara de aceite, supo que la esperanza no se había extinguido. Solo había cambiado de forma. El viento de la tarde se fue calmando, trayendo el frío temprano del otoño. En el sendero de tierra que conducía a la humilde casa de madera en la ladera, la luz del atardecer caía como los últimos destellos antes de que cayera la noche. Dentro, don Nazario yacía en silencio sobre la vieja cama de bambú, con la manta cuidadosamente doblada sobre el pecho. En la mesa de madera a su lado, el cesto que él mismo tejió seguía intacto, testimonio de que nunca dejó de esperar. Lucía permanecía a su lado, las manos entrelazadas, la mirada fija en el rostro que se iba apagando poco a poco. En los últimos días, su debilidad se había vuelto evidente. La gran tormenta no solo había arrancado unas cuantas tejas del techo, sino que parecía haberse llevado consigo las últimas fuerzas que le quedaban. Cada respiración era ahora pesada y entrecortada, como si cada una fuera una pequeña batalla. Aquella tarde, cuando el crepúsculo encendía de rojo el marco de la ventana, don Nazario se movió levemente y llamó a la joven con una voz ronca. Como el viento filtrándose entre las hojas: «Lucía, ¿todavía guardas aquella carta?» Lucía no respondió enseguida. Se inclinó para tomar la mano huesuda del anciano, sintiendo el frío que iba ganando las yemas de sus dedos. «La conservo, señor», susurró. No era una carta real. Y él tampoco había recibido nunca una de aquellos hijos cuyos nombres repetía a diario. Pero en el delirio de la noche anterior, había pronunciado cada uno de ellos. Lucía, incapaz de soportar tanta pena, había escrito una carta con su propia letra, fingiendo que era de esos hijos lejanos que volvían a recordarlo. Una mentira, sí, pero también una pequeña luz encendida en el corazón de un padre consumido por la espera. Sacó del cajón el papel cuidadosamente doblado. Bajo la luz oblicua de la tarde, la escritura temblorosa pero dulce se hacía visible. Comenzó a leer, con voz pausada, cada palabra cayendo directamente en el corazón del anciano. «Querido papá, perdónanos por haberte hecho esperar tanto. Hay cosas que no entendimos, que comprendimos demasiado tarde. Pero nunca es demasiado tarde para volver. Estamos de camino a casa, papá. Espera un poco más, no te preocupes, todo saldrá bien. Queremos volver para tomarte de la mano, para abrazarte como cuando éramos niños. Nos veremos muy pronto, con todo nuestro cariño, tus hijos». Lucía se detuvo. En ese instante, el viento afuera se apagó. Solo quedaba el leve respirar de don Nazario y el golpeteo acelerado del corazón de ella. Lo miró,
y en la comisura de aquellos ojos secos, vio deslizarse lentamente una lágrima. Él le tomó la mano, ya no con la fuerza de antes, sino tan suave que parecía disolverse en el aire. Movió los labios como queriendo decir algo, pero sin lograr articularlo, ella acercó el oído. Y entonces, con el último aliento que quedaba en su garganta, él susurró: «Gracias. Hija mía. Sé que todavía me recuerdan». Lucía asintió, dejando caer sus lágrimas sobre la mano del anciano. «Sí, lo recuerdan. Ya vienen de camino». «Espere un poquito más». Él cerró los ojos lentamente, con una sonrisa tenue, como un campo en calma después de la lluvia. No era una sonrisa radiante, sino cansada, pero serena. La sonrisa de un padre que al fin siente el amor, aunque solo sea en la imaginación. La cesta de mimbre junto a él se movía suavemente con el viento que entraba por la rendija de la puerta. Sobre la mesa, una vieja foto familiar descansaba junto a un pequeño marco. Él y sus 3 hijos de la mano, bajo un caqui en flor. Lucía permaneció en silencio. El tiempo parecía detenido, el espacio congelado. Pero en su interior, algo había sanado. No porque la partida fuese inevitable, sino porque había podido hacer algo pequeño, pero lo bastante grande para llenar el vacío en el corazón de un hombre. Fuera, las hojas secas caían despacio, como una despedida sin palabras. ¿Alguna vez te has preguntado qué piensa un ser querido en sus últimos momentos? Tal vez no necesiten algo grandioso. Solo una línea escrita, un nombre pronunciado o una promesa de regreso. Si don Nazario fuera tu amigo, tu padre, el que te llevó de la mano en medio de las tormentas de la infancia, ¿te daría tiempo de escribirle una última carta? Comparte esta historia con quienes amas. Escribe un agradecimiento, una disculpa o simplemente el nombre de quien extrañas, para que sepan que nunca los has olvidado. Cuando el sol despuntaba sobre las colinas, se celebró un pequeño funeral junto a la orilla del lago Robledal. Solo unos pocos vecinos acudieron para despedir a don Nazario, el viejo cestero solitario, conocido como el anciano de las manos pacientes y los ojos puestos en el camino. Lucía fue la única que permaneció hasta el final. Eligió enterrarlo bajo las cañas, donde él solía sentarse cada tarde a mirar el horizonte brumoso, esperando que un día sus hijos volvieran. No hubo ataúd lujoso, solo un viejo lienzo envolviendo su delgado cuerpo. Sobre la tierra recién cubierta, erigió una lápida de canto rodado recogido del fondo del lago, grabando con su navaja: «Aquí descansa quien esperó toda su vida para ser llamado padre». Las 3 últimas cestas que él había tejido fueron colgadas por Lucía en 3 árboles junto a la tumba. Cada una tenía una tablilla de madera que él había tallado con los nombres de sus 3 hijos. Nombres viejos, sencillos, pero jamás olvidados. Para él, seguían siendo pequeñas brasas que calentaban un corazón enfriado por los años. Lucía colocó también un pañuelo que él solía llevar en la cesta de Manuel, la última que tejió, cuando su aliento ya era tan leve como el humo. Con manos temblorosas acarició las varillas de mimbre como si peinara por última vez el cabello plateado del anciano. Aquella tarde, un hombre desconocido apareció en el pueblo de Robledal. Vestía ropa vieja y gastada, llevaba una mochila de tela cubierta de polvo del camino, y en la mirada se le notaban la confusión, el remordimiento y el cansancio. Su nombre era Manuel, el hijo mayor de don Nazario. Había llegado demasiado tarde. La carta que Lucía le había enviado, escrita bajo el pretexto de que el padre está gravemente enfermo, llegó a sus manos apenas 3 días antes, porque la dirección antigua que él había registrado en otra región ya no estaba en uso.
Al leer aquellas líneas temblorosas, sintió como si el corazón se le encogiera. Papá todavía te espera. Si puedes, vuelve una vez. No dejes que se vaya solo. Esa misma noche lo dejó todo, trabajos sin terminar, obligaciones pendientes. Tomó un autobús durante toda la noche y caminó durante horas para regresar a aquel campo que había abandonado. 15 años. Sin cartas. Sin contacto. Ni una sola llamada. Había vivido como si aquel padre jamás hubiera existido. Cuando Manuel llegó a la orilla del lago, la luz dorada de la tarde cubría en silencio todo el paisaje. Se detuvo en seco, frente a él, un cesto colgaba en silencio de un árbol, meciéndose con el viento. Sobre él, una tablilla de madera con su nombre, Manuel, tallado con letras torcidas, pero dolorosamente familiares. Pasó la mano sobre cada tira de bambú, un entumecimiento le subió desde la punta de los dedos hasta el pecho, se volvió. Y vio, a pocos pasos, una tumba pequeña. Aquí descansa el hombre que esperó toda su vida para ser llamado papá. Se derrumbó de rodillas. El aliento se le cortó. Sus manos, antes fuertes para sostener a su propia familia, temblaban como las de un niño. Lágrimas gruesas caían sobre la tierra. Papá. He vuelto. Pero demasiado tarde. El viento del lago soplaba entre los juncos, llevándose un llanto que nadie respondió. A lo lejos, apareció Lucía. No parecía sorprendida. Como si hubiera presentido que este día llegaría, aunque sin certeza de que fuera a tiempo. Caminó suavemente, llevando en la mano otro cesto envuelto en lino viejo. Al llegar, lo colocó junto a él. Este es el último cesto que hizo. Es para ti. Siempre pronunciaba tu nombre cada vez que tocaba las varillas. Manuel levantó la vista, sus ojos estaban enrojecidos. ¿Él nos guardó rencor? Lucía negó con la cabeza, los ojos húmedos. No. Nunca se enfadó. Solo esperó demasiado. Pero hasta el último momento, creyó que volveríais. Me pidió que le leyera una carta. Que él creyó escrita por vosotros. Y sonrió, entre lágrimas. Manuel abrazó el cesto, hundiendo el rostro en él. El aroma del bambú fresco, el olor de las manos de su padre, el perfume de los recuerdos. Todo le golpeó de golpe. Se rompió por dentro, no quedaban palabras. Solo llanto, silencioso, pesado, como una disculpa que nunca llegó a tiempo. Aquella tarde, todo el pueblo vio a un hombre desconocido arrodillado largo rato junto a una tumba antigua, abrazando un cesto con la frente pegada a la tierra. Y cuando se levantó, el cesto volvió a colgar del árbol, junto a otros dos. Los tres cestos, como tres disculpas tardías, fueron devueltos a la tierra y al cielo. Para que el padre pudiera irse en paz, y los hijos pudieran volver a aprender a amar, hay quienes pasan toda una vida esperando solo una vez que alguien regrese. No esperes a que la silla quede vacía para darte cuenta de que has perdido a quien amas. Si alguna vez tuviste un padre o un abuelo que esperó en silencio tu regreso, cuéntanos su historia en los comentarios, para que amores así no caigan en el olvido. Y si hoy estás lejos de tu familia, llámales ahora mismo. Con el paso del tiempo, las viejas canastas colgadas junto a la mata de juncos seguían allí, silenciosas como tres faroles apagados que, sin embargo, aún desprendían un calor invisible en la memoria de la gente del pueblo de Robledal. Lucía no se fue. Aunque muchos le aconsejaban buscar un lugar mejor, un trabajo más estable,
ella solo sonreía y decía: «Todavía tengo cosas pendientes aquí». La vieja casa con techo inclinado junto al lago, que antaño estuvo llena de canastas de bambú, ahora se iluminaba cada noche. Lucía la limpió, conservó intacto el rincón de la mesa donde don Nazario solía tejer, volvió a colgar los moldes de bambú, las herramientas y las escobas para quitar el polvo. Cada objeto era limpiado y cuidado como si fuera un tesoro. Un día, abrió una pequeña clase para los niños del pueblo. No solo les enseñaba a tejer canastas de bambú y junco, sino que también les contaba la historia de un anciano que se sentaba solo bajo el sol de la tarde, tejiendo sin que nadie se lo pidiera. Él no tejía para vender. Tejía para esperar. En el marco de la puerta colgó un viejo letrero de madera, grabado a mano con la frase: «El arte de esperar de un gran padre». Los habitantes del pueblo, que antes habían sido indiferentes hacia don Nazario, empezaron a cambiar la forma en que lo veían. Las historias que Lucía contaba cada noche, las canastas que conservaba y la lápida de piedra bajo los juncos poco a poco hicieron que lo recordaran como un símbolo de paciencia y de amor paternal incondicional. Llevaban a sus hijos a clase, no solo para aprender a tejer, sino para entender qué significaba saber esperar, y qué significaba preservar el amor, incluso cuando no se recibe nada a cambio. En cuanto a Manuel, después de volver junto a la tumba de su padre, ya no pudo retomar su vida anterior como si nada hubiera pasado. Seguía viviendo en la ciudad, pero una vez al mes regresaba a Robledal llevando bolsas de semillas, lino o jóvenes cañas de bambú para plantarlas alrededor del lago. No hablaba mucho, pero cada vez que veía a Lucía, su mirada se volvía más suave. La consideraba de su familia, aunque no compartieran sangre. Para Manuel, Lucía era quien había conservado el alma de un padre que él había perdido. Una vez, mientras estaban sentados junto a la tumba de don Nazario, Manuel le preguntó en voz baja: «¿Por qué haces todo esto, si él no era tu padre de verdad?». Lucía miró hacia el lago. La luz de la tarde acariciaba su cabello con la misma ternura que una mirada paterna. «Porque él me enseñó que esperar es una forma de amar. Y el amor no necesita condiciones ni lazos de sangre». La historia de don Nazario empezó a extenderse. Algunos forasteros llegaban al pueblo para visitar la clase de Lucía, solo para ver en persona las canastas colgadas en el árbol. No decían mucho, se quedaban largo rato en silencio frente a la lápida que decía: «Aquí está la casa de quien esperó toda su vida para ser llamado papá». Algunos rompían a llorar al leerlo y, en silencio, llamaban por teléfono a sus padres, como si alguien hubiera despertado un recuerdo olvidado. Cada año, en el aniversario de la muerte de don Nazario, Lucía y Manuel organizaban una fiesta del tejido en memoria de papá. Los niños recibían cañas y aprendían a tejer, mientras escuchaban la historia del tejedor junto al lago. Sin flores ni incienso. Solo pequeñas manos trabajando con paciencia, como si unieran hilos de amor que una vez se habían roto. En el tronco del árbol más grande, las 3 canastas seguían colgadas. Una vez, alguien le preguntó a Lucía: «¿Por qué no las bajas? Con el tiempo y la lluvia se estropearán». Ella sonrió suavemente: «Porque no son de bambú. Son promesas nunca dichas. Y las promesas no se deben quitar». El tiempo pasaba, venía la sequía y luego la lluvia. El lago de Robledal se vaciaba y se llenaba de nuevo. Pero la pequeña casa junto a la orilla, la clase de tejido y las 3 canastas colgando seguían allí, como un fuego latente que Lucía cuidaba cada día. No era rica, pero tenía algo que pocos tienen: la memoria de un padre que no la engendró, pero que le enseñó a vivir.
a amar y a esperar. La familia no es solo el lugar donde nacemos, sino donde alguien nos espera. Incluso en su último aliento, si aún tienes a tus padres, no los hagas esperar demasiado. Muchas gracias por dedicar tu tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olvides suscribirte, dejar un comentario y compartir este vídeo con los demás. Que tengas paz y felicidad.